hermanos, vamos a orar antes de dar inicio. Padre Celestial, como decía este canto, aquí estamos para adorarte en espíritu y verdad. Eso dice tu palabra, que tú buscas quien te adore en espíritu y en verdad. Y aquí estamos esta mañana reconociendo que tú eres Dios, que tú eres el único digno de ser alabado, exaltado, que eres el único que merece toda gloria y toda honra. Y por eso estamos reunidos esta mañana de domingo, Padre Celestial, porque cada vez que como iglesia nos congregamos, pues nuestro único motivo es adorarte a ti, es reconocerte como nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador, y también venir a tu palabra, porque tú nos dejaste tus enseñanzas para que te glorifiquemos con nuestra vida. Te honramos con nuestros labios, con nuestro canto, pero tú quieres que lo hagamos también con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestra conducta, con nuestra obediencia a la palabra. Por eso esta mañana vamos a venir a tu palabra, el único libro que es la palabra tuya, viva y eficaz. Por eso pido en el nombre de Jesús que me des la guía de tu Santo Espíritu para presentarla con toda claridad, para presentarla pura, limpia, tu santa palabra. Prepara el corazón de cada uno de los que escuchan esta mañana, de mis hermanos y hermanas de la iglesia Dios Restaura, y de quienes se agregan, Señor, y que tú permites que escuchen esta enseñanza. Que sea tu Santo Espíritu, pues, el que honre tu palabra y el que nos hable y quien nos dé entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, buenos días a todos. Qué bendición. Dice, ya estamos a más de medio mes de enero de este nuevo año 2021, en un tiempo donde la pandemia pues sigue crítica. Morelos seguimos en semáforo en rojo, lo cual indica que pues hospitales están saturados. Como siempre, hacer el llamado para que sin miedo, pero con un respeto a las autoridades y una confianza en Dios, hagamos nuestra parte. Atendamos las instrucciones que se nos dan para evitar la propagación. Sé que en el internet hay un montón de teorías conspirativas de dónde viene el virus, que si es una mentira. La realidad es que hay gente muriendo, hay hermanos en Cristo partiendo. Sabemos con toda claridad que el que da la vida y el que la quita es Dios, pero yo les invito pues a que atendamos estas indicaciones de cuidado, de protección, sin dejar la prioridad de predicar el Evangelio, de hablar de Jesucristo. Vamos a continuar esta mañana con la serie Cristiano de Verdad. Es la enseñanza 34, es una serie que ha sido interrumpida por diferentes motivos, enseñanzas que tuvimos por allá, el Salmo 91, algunas señales del fin, de Apocalipsis que estudiamos, y las enseñanzas de fin de año. Pero hace 8 días retomamos un poquito con algunas reflexiones esta serie Cristiano de Verdad. ¿Quién es a la luz de la Biblia un verdadero discípulo de Jesucristo? Y pues hace 8 días lo que veíamos es que Jesucristo quiere moldear nuestra vida. Así como el alfarero moldea el barro, de la misma manera Dios quiere moldear tu vida como hijo de Dios, como cristiano de veras, y quiere moldear mi vida para que cada día nos parezcamos más a Jesucristo. Entonces, para ello, obviamente usa el Espíritu Santo que mora en nosotros, su palabra que nos es enseñada, que la estudiamos, la oración y por supuesto las circunstancias que Él permite, las muchas bendiciones que nos da, pero las pruebas que pasamos y las aflicciones que Dios permite en nuestra vida tienen como propósito moldearnos, transformarnos interiormente. Esto es importante. La transformación que Dios hace es interior.
Dios quiere moldear tu corazón, Dios quiere transformarnos internamente y eso obviamente se va a reflejar externamente. Pero Él trabaja de adentro hacia afuera. Una vez que nos está moldeando internamente, comienza a manifestarse una vida, una conducta totalmente distinta a la que teníamos, ahora guiada y dirigida por el Espíritu Santo y su palabra. Por eso quiero entrar esta mañana dentro de esta serie Cristiano de Verdad, hablar de una parte hermosa, de una enseñanza excelsa, maravillosa, que Jesucristo nos dejó en su palabra cuando estuvo en esta tierra hace alrededor de 2000 años. Quiero hablar de una parte importante de ese sermón que dio un día en una colina, la Biblia le llama, o algunos la titulan, el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Ese sermón, ustedes deben saber que se encuentra muy amplio en Mateo 5, 6 y 7. Los 3 capítulos de Mateo 5 comprenden ese precioso pero también confrontador sermón que Jesucristo nuestro Señor nos dejó y que está ahí en la palabra de Dios para que sus discípulos lo atendamos. Creo que hace alrededor de 10, 11 años compartimos algo de esto, pero lo vamos a hacer más ampliamente y en una de esas, si Dios así nos guía, no solamente veremos la primera parte, que son las bienaventuranzas, que se encuentran entre el versículo 1 y 11, si Dios nos guía, nos llevaremos todo el sermón que está en los capítulos 5, 6 y 7. Pero en esta mañana, pues vamos a enfocarnos y en las próximas semanas a los primeros 11 versículos, donde claramente veremos esta enseñanza tan rica, tan llena de verdades, una enseñanza donde claramente Jesucristo nos deja ver cómo es el verdadero discípulo de Jesucristo, que está siendo transformado, que está siendo tratado interiormente por Dios para que su vida cambie día con día y se parezca más a Jesucristo. Entonces, por algunas semanas nos enfocaremos principalmente en las bienaventuranzas. Es parte de todo el sermón de la montaña, del monte, y vamos a ver pues cómo a Dios le interesa tratar con tu vida y con mi vida interiormente. Dios quiere trabajar con nuestra vida interiormente. Entonces vamos a darle lectura a esos 11 versículos que de verdad creo que son una de las enseñanzas más excelsas, más maravillosas, más llenas de verdades, más confrontadoras que Jesucristo nos dejó en los evangelios. Vamos a darle lectura. Mateo 5, del 1 al 11, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren qué hermosa enseñanza, de verdad hay una riqueza doctrinal, de enseñanza, de cómo es que Jesucristo transforma a los que verdaderamente, arrepentidos de sus pecados, han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Vámonos directo al versículo 1 y dice así: viendo la multitud, está hablando de Jesucristo, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Fíjense cómo comienza este sermón. Jesucristo ve la multitud. Recuerden que a Jesucristo le siguieron multitudes, pero hemos estudiado y seguramente en esta serie recordaremos que no todos eran discípulos, no todos los que le seguían en esa multitud eran realmente sus seguidores, sus discípulos, no eran realmente cristianos. A la gran mayoría los movían, como hoy en día, motivos equivocados para seguir a Jesucristo. Por eso, si recordamos, cuando viene la semana de la crucifixión de Cristo, cuando entra en el conocido Domingo de Ramos, le dicen: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y tiempo después, días después, cuando Pilato pregunta, ¿qué hacemos con Jesucristo? Esa misma multitud decía: crucifícale, crucifícale. Pero bueno, había una multitud, dice aquí Mateo 5:1, y sabemos pues que Jesucristo, siempre que había gente a su alrededor, se dedicaba a predicar su palabra, a enseñar, a proclamar su evangelio, a proclamar su palabra, que son palabras de vida eterna. ¿Qué le movía a Jesucristo cuando veía la multitud y les enseñaba, e incluso muchas veces hacía milagros? ¿Qué movía a Jesucristo? El mismo Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 36, dice que cuando él veía las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Ya vieron? Él veía las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué movía a Jesucristo a enseñarles su evangelio y aún en su misericordia y en su compasión a sanarles? Dice aquí claramente: compasión. Es la palabra griega esplagnisomai, y fíjense que significa algo que viene desde adentro, un sentimiento de lástima que se mueve en mis entrañas, misericordia, ser movido a misericordia. Él veía las multitudes y le movía la misericordia, porque dice que estaban como ovejas desamparadas, dispersas, como ovejas sin pastor. Hemos explicado que una oveja, las ovejas son animales que necesariamente necesitan un pastor. Las ovejas semiciegas, indefensas, necesitan un pastor. Y Jesucristo vio a la gente y dice: estos están desamparados y dispersos. Así está la gente sin Cristo, así estábamos. Dice Efesios 2:12 que en aquel tiempo, cuando estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, estábamos alejados a los pactos de la promesa, a las promesas de la Biblia, pues estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la peor condición que puede tener un ser humano: sin Dios, sin esperanza, ajenos a las promesas de vida eterna de la palabra de Dios.
así estábamos, que no se te olvide, que no se nos olvide. Pero así está la gente sin Cristo, desamparada, dice aquí, dispersa, no sabe ni dónde viene, ni a dónde va. Unos creen que vienen del chango y entonces creen que morimos y ahí se acabó, y cada filosofía y cada rollo, pero la gente está desamparada, dispersa, porque no ha seguido a Jesucristo. Vean cómo hoy un virus microscópico, este coronavirus que le llaman, tiene al mundo entero en vilo. Gobiernos, la gente no sabe qué hacer, vive temerosa, miedosa, y este virus nos hace ver cuán frágiles e indefensos estamos, y más aún aquellos que están como ovejas sin pastor, sin dirección. Entonces, regresando pues a Mateo 5:1, dice que viendo la multitud subió al monte. En realidad, según se estudia la geografía de ese lugar y de ese tiempo, pues era una colina muy alta, muy grande, y a partir de ahí se le conoce como la colina o el monte de las bienaventuranzas. Pero inferimos que el hecho de que subió, lo más probable es que quería tener una perspectiva de la multitud, para enseñarles, para predicarles, aprovechar la acústica, ¿verdad? Desde lo alto no había micrófonos, redes sociales, y a ver, voy a transmitir desde aquí. Entonces él desde la colina se paró a enseñar. Yo creo que debió ser maravilloso escuchar al autor de la vida, a Dios mismo hecho hombre, a Jesucristo disertando una de las enseñanzas más gloriosas, excelsas, profundas, confrontadoras que quedaron registradas en los evangelios. Jesucristo, por supuesto, fue el predicador más grande que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Era Dios disertando su palabra, y ahí estaba la multitud. Entonces dice Mateo 5:1, viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Es decir, miren, no solo estaba la multitud, estaban sus discípulos. Acuérdense que a Cristo lo seguían mucho, pero discípulos eran pocos. Y seguramente de este sermón que ocupan los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, habrá habido quien decidió seguir a Jesucristo, porque fue un sermón poderoso, lleno de verdad y confrontador, y muy probablemente muchos ahí vinieron a los pies de Cristo, porque fue un sermón, como dice Mateo 7:28, que es el último versículo de la narración de este sermón, y dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, es decir, el sermón del monte, que incluye las bienaventuranzas y una serie de enseñanzas más, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Escuchen, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Era una enseñanza directamente del autor de la vida. Era una enseñanza directamente del autor de las Escrituras, ahí hablándoles y enseñándoles palabras de vida eterna. Pero bueno, dice Mateo 5:1 que ahí estaban sus discípulos. ¿Ya vieron? Vinieron a él sus discípulos. Y sus discípulos en ese momento eran los únicos partícipes de las verdades que vamos a estudiar en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas o bienaventurados son los discípulos de Cristo, y ahí se describe cómo son, qué sucedió, qué pasa en la vida de un discípulo que es bienaventurado. Entonces es claramente la enseñanza de cómo es interiormente un discípulo de Cristo, por lo cual es
bienaventurado. Esas bienaventuranzas, pues, son una realidad en el verdadero cristiano, en el que ha nacido de nuevo, en toda persona que, arrepentida de sus pecados, ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Estas bienaventuranzas, pues, no son parte de la gente en general, ni siquiera de la multitud que estaba ahí en general. Estas bienaventuranzas o de estas bienaventuranzas somos partícipes los verdaderos cristianos, los que son ovejas del redil de Jesucristo. Entonces repaso Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesucristo no perdió el tiempo, comenzó a enseñar. Él tenía una multitud y comenzó a enseñar, comenzó a dar palabras de vida eterna, comenzó a predicar su evangelio. Y como veremos a partir de hoy, las bienaventuranzas o los que somos bienaventurados, según estos versículos, expresa cómo es el carácter, la vida, la conducta del verdadero discípulo de Cristo, y es algo interior que se refleja en lo exterior. Entonces, cuando vemos bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los pacificadores, no es una lista de deseos de cómo quiere Jesucristo que tú seas y cómo quiere Jesucristo que yo sea. No, es una lista de características internas del verdadero discípulo. No sé si me explico. Algunos ven las bienaventuranzas, mira, Dios quiere que seamos pobres en espíritu, Dios quiere que la gente sea pacificadora, bienaventurados los que lloran. No, estas características son en realidad características de los verdaderos discípulos que son bienaventurados. Y sabemos una realidad bíblica que hemos estudiado ampliamente, que los verdaderos discípulos de Jesucristo, pues no son muchos, son pocos. Comparados los verdaderos cristianos con el resto de la humanidad, pues son pocos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Los que viven y practican lo que vamos a estudiar aquí en las bienaventuranzas, pues son pocos. Lo hemos estudiado. Mateo 22:14 dice, muchos los llamados. Ahí vemos a Jesucristo con una multitud. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Una vez una persona me decía, pero ¿por qué escoge Dios a pocos? ¿Por qué no escoge a todos? No, Él llama a todos, pero son pocos los escogidos, porque pocos son los que verdaderamente quieren arrepentirse de sus pecados. Pocos son los que al recibir la enseñanza del Evangelio se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Pocos son los que verdaderamente quieren seguir a Jesucristo. En este mismo sermón del monte, pero en el capítulo 7, versículo 13, Jesucristo dijo algo que conocemos muy bien. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero dice el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, ¿pero por qué pocos? Porque pocos quieren arrepentirse. Acuérdense de 2 de Pedro 3:9. Claramente dice, hablando de la venida del Señor, que el Señor no retrasa su promesa, como algunos lo creen que es por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. La gran realidad es que la mayoría no quiere arrepentirse. Pero el deseo de Dios es
que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie perezca, pero no todos quieren arrepentirse. ¿Cuántas veces compartimos el Evangelio? Le compartimos a la gente claramente, mira, la Biblia dice, y les compartimos que son pecadores, que la paga del pecado es muerte, que se arrepientan, que crean en el Evangelio. Y muchas veces le compartimos a gente que conocemos, que sabemos o que es un adúltero o borracho o tranza o fornicario o vive en unión libre o lo que sea, y cuando le confrontas con el Evangelio dice, yo no estoy tan mal, no creo que sea malo eso, hay otros peores, y no quieren arrepentirse porque no quieren dejar su pecado. Y la Biblia es clara, Proverbios 28:13 nos deja absolutamente claro que solo el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. La misericordia, la gracia de la salvación. El que confiesa su pecado y se aparta. Mucha gente a veces es conmovido por un sermón y dice, sí, Dios, perdóname, pero como no es un genuino arrepentimiento, no se aparta del pecado, y pasan los años y sigue de adúltero, de borracho, de tranza, de fornicario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, regresemos al Sermón del Monte para ir hacia el principio ya de las bienaventuranzas. Dice Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y lo que vamos a ver que Jesucristo enseñaba era una enseñanza netamente espiritual, encaminada a transformar la vida interior de sus discípulos, porque a él le interesa tu interior y mi interior, transformarnos interiormente. Hoy la gente, aún dentro de la iglesia, le encanta lo exterior, las manifestaciones externas, pero Dios quiere trabajar en el interior. Entonces de repente te dicen, mira, vamos a una iglesia donde se está moviendo el poder de Dios, porque el otro día fui y los tumbaban, y unos brincaban, y se movían, y sucesos, y hubo milagros, y cayó polvo de oro, y como están enfocados en lo exterior, se apantallan. Pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, la palabra de Dios es escasa, si no es que ausente. Y recordemos que solo la palabra de Dios, Romanos 16, solo el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, tan poderoso que puede dar salvación. Dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Por eso cuando estudiamos el Evangelio nos damos cuenta que Dios pone énfasis en lo espiritual, en transformar tu vida espiritual y mi vida espiritual, y transformar nuestro carácter, y que cada día se parezca más a Cristo, y prepararnos para un día encontrarnos con nuestro Señor y Salvador en las nubes para vivir eternamente con Él. Entonces, recordemos que la obra de Cristo no solo nos dio la gracia del perdón de pecados, la gracia de la salvación, la vida eterna, sino que en el momento en que nos convertimos, lo leíamos hace 8 días, Romanos 8:29, cuando dice que a los verdaderos creyentes, que son los que antes conoció, los que también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, Dios quiere transformarnos interiormente, transformar tu vida interior, tu carácter, mi carácter, que finalmente se reflejará en lo exterior. Pero es lo que Dios se ha propuesto en sus hijos, transformarnos interiormente. Eso es lo que a Él más le importa. Y Él, muchas veces las iglesias se preocupan más por lo exterior, y milagros, y sanidades, y esta iglesia. Y cuando dice la palabra de Dios, efectivamente, Marcos 16, 17 y 18, estas señales seguirán a los que creen en su nombre, y en su nombre echaremos fuera demonios, etcétera, etcétera. Y hay dones, y hay la palabra de Dios nos habla de que tenemos dones, regalos de Dios para edificar a la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Pero Él quiere trabajar en tu vida y en mi vida interiormente.
formar en nosotros el carácter de Jesucristo. Él lo conocemos muy bien, Filipenses 1:6. Él comenzó una buena obra en ti y en mí, y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esa buena obra incluye moldearnos, transformarnos interiormente, transformar nuestro carácter. Fíjense, según el diccionario tradicional de la Real Academia de la Lengua, carácter es un conjunto de cualidades de una persona que la distingue por su modo de obrar y de conducirse hacia los demás. Es una interesante definición, porque ahí es donde Cristo quiere obrar. En tu carácter, en mi carácter, que nos va a hacer distinguirnos de los demás. El cristiano es luz, y cuando dice la palabra de Dios es que es luz, es porque sus obras reflejan lo que internamente Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces Él quiere cambiarnos internamente y se va a reflejar en nuestro carácter, en nuestra forma de vida, que va a glorificar al Padre Celestial. Entonces, el énfasis de las enseñanzas de la palabra de Dios están en transformarnos interiormente para que cada día nos parezcamos más a Él. Por eso en este mismo Sermón del Monte, en Mateo 6:33, nos llama a buscar lo espiritual. Fíjense, dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente, por sobre todas las cosas, lo más importante, el reino de Dios y su justicia. Es lo espiritual, buscar a Dios, su enseñanza, caminar en su voluntad. Eso es lo más importante, lo que debemos buscar primeramente. Y hoy en día, más ahora en tiempos de crisis económica, la gente se preocupa por lo material. Pero aquí dice la palabra de Dios que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Pero el verdadero creyente busca lo espiritual porque Dios quiere transformarnos espiritualmente. Ahora, quiero, antes de entrar ahora sí a la primer bienaventuranza, darles un poco de contexto. ¿Qué pasaba en ese tiempo? ¿Por qué sigue una multitud a Cristo? ¿Qué pasó que llevó a una multitud a seguirlo? Ahí va Cristo, se pone en la colina y ahí va la multitud. Un capítulo antes, Mateo 4:23, escuchen lo que pasaba. Recorre Jesús toda Galilea con su motivo principal, ahí dice, enseñando en las sinagogas de ellas. ¿Qué hacía Jesucristo? Enseñar. Y dice, y predicando el evangelio del reino. Ahora, ya leímos que a Cristo lo movía la misericordia. Por eso dice aquí que otra cosa que hacía es sanar toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Qué pasó de que Jesucristo predicó su evangelio, pero además sanaba enfermedades? Dice el versículo 24. Y se difundió su fama por Siria. Oye, ahí están sanando. Mira, un ciego vio, un paralítico andó, una persona que estaba por morir sanó, y su fama se difundió. Y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y dice el versículo 24 que los sanó. Lo sanó, una evidencia clara que Él era el Hijo de Dios y cumpliéndose la profecía bíblica. Pero Dios mismo hecho carne, haciendo milagros, sanando. ¿Pero qué lo movía? Su misericordia. Pero leímos ahorita al principio que lo primero que hacía era enseñar y predicar el evangelio. Él no sanaba para atraer gente. Él sanaba porque lo movía a su misericordia, pero Él estaba enfocado en predicar el evangelio. Él estaba enfocado en llevar su enseñanza, y los milagros eran consecuencia de su misericordia, de que era movido a misericordia. Hoy muchos de los eventos que hacen, y más bien hacían los milagreros, ¿verdad? Porque ¿dónde están los milagreros ahora que está el coronavirus? Aquellos que hacían sus noches de gloria y noches de sanidad, ¿dónde están sanando? ¿Por qué no se levantan a sanar el coronavirus? ¿Por
porque era falso. Era puro show, era pura, verdaderamente, era un circo para atraer a la gente y sacarle su dinero. ¿Dónde están esos milagreros? ¿Por qué no salen a sanar? Pero en realidad están escondidos, temerosos, llenos de miedo por lo que está haciendo esta pandemia. Pero en cambio Jesucristo, dice la palabra de Dios, que le movía la misericordia. La misericordia. Y clamemos a su misericordia. En medio de esta pandemia clamemos a su misericordia. Pero también ya estudiábamos cuando el Salmo 91, que nos llevó a reflexionar sobre Proverbios 22:3. ¿Qué hace un hombre o una mujer prudente? Que confía en Dios, que ama a Dios, que no tiene miedo de las circunstancias. Dice la palabra de Dios que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? La versión Dios habla hoy dice el prudente. Eso necesitamos ser en todo tiempo, prudentes. Confiamos en Dios, no tenemos miedo, nuestra vida está en sus manos, pero el prudente ve el peligro y lo evita. Y dice, el imprudente sigue adelante y sufre el daño. En fin, de esto predicamos en ese tema. Entonces dice, pues regresando a Mateo 24, que pues sanaba enfermos, su fama se extendió, y dice Mateo 4:25, que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea. Hagan de cuenta que diríamos, y le siguió gente de Jitepec y de Cuernavaca y de Cuautla y de todos lados, porque veían los milagros que hacía. Y yo quiero insistir, la gran mayoría con motivos equivocados. Al ver una persona que sanaba, al ver una persona que hacía milagros, pues la gran mayoría le seguía con un motivo equivocado. Pero él, mis hermanos, dice Mateo 5:1, ahora sí regresando y ahora sí para dar inicio, que cuando vio la multitud, subió al monte, se sentó y vinieron a él sus discípulos. Él ve la multitud e inmediatamente se prepara para dar su enseñanza. Él no dijo, ya la hice, tengo una multitud, aquí hago mi iglesia, gloria a Dios. Él comenzó a enseñar. Pero yo veo aquí algo interesante que se me pasaba en el versículo 1. Dice, vinieron a él sus discípulos. Esa expresión significa que estaba la multitud, pero los que se acercaron a él fueron sus discípulos. Querían escuchar, querían estar cerca de su enseñanza, querían ver qué iba a enseñar y a predicar Jesucristo. A mí me recuerda cuando, yo espero que en algún tiempo nos volvamos a congregar físicamente, pero cuando nos congregamos físicamente, que generalmente los espirituales buscan llegar temprano, sentarse hasta adelante para que nada les distraiga, estar atento desde el glorioso tiempo de la alabanza hasta el edificante tiempo de la predicación, y ahí están los discípulos queriendo escuchar, aprender, atentos. Hoy yo me imagino, ¿verdad?, que ahora que no nos congregamos físicamente, que muchos ya están esperando, ya son 10:20, prepara todo, seguramente hay familias que están ahí en su casa dispuestos a adorar a Dios, listos para escuchar no al pastor, sino a la palabra de Dios que se va a predicar, porque es la palabra de Dios la que tiene poder. Entonces, bueno, dice Mateo 5:2, que abriendo su boca les enseñaba diciendo, y vamos a ver hoy apenas la primer bienaventuranza, y no la vamos a terminar hoy, no va a dar tiempo, pero dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué dice? Vamos a la primera parte. Bienaventurados los pobres en espíritu. Yo creo que la mayoría recuerdan la palabra bienaventurados. ¿Recuerdan qué significa? Es una palabra griega que es Macarios. Macarios, es con K, aunque hoy conocemos gente que se llama Macario. ¿Alguno de ustedes conoce algún Macario?
Macario, pero es un nombre bueno. Yo conocí a un cristiano que lavaba autos en un estacionamiento y un día me dijo, le dije, oye, ¿cómo te llamas? Y comenzamos a compartir de la palabra y dice, yo también soy cristiano. Y le digo, ¿cómo te llamas? Me dice, Macario. Y le digo, ¿sabes qué significa Macario? No, pues dice, así me pusieron. ¿Mande? Bueno, Macario significa supremamente bendecido, supremamente dichoso, lleno de bendición. Lo mismo que en el Antiguo Testamento, Macarios, bienaventurado, significa, fíjense, el Salmo 128.1, por poner un ejemplo de los muchos bienaventurados que se mencionan en el Antiguo Testamento, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Aquí la palabra bienaventurado es la palabra hebrea Esher. Y Esher significa dichoso, muy bendecido. Entonces, regresando a Mateo 5.3, eso significa Macarios, bienaventurado, supremamente dichoso, lleno de bendición, obviamente de la dicha y de la bendición que solo Dios puede dar. Por lo tanto, es una dicha, es una bendición que excede a cualquier cosa que podamos tener en este mundo. Pero quiero decirle algo más importante aún. Dios en sí mismo, una de sus cualidades es que Él es bienaventurado. Él es bendito. Una característica inherente a Dios es que Él es en sí mismo bienaventurado. Fíjense, en el Salmo 68.35, David decía lo siguiente: temible eres, oh Dios, desde tu santuario, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Y termina diciendo David lo siguiente: bendito, y aquí es la misma palabra bienaventurado, bienaventurado, bendito sea Dios. O lo podemos leer, Dios es bienaventurado, sea Dios bendito, sea Dios bienaventurado. Dios es en sí mismo bienaventurado. Su hijo Salomón escribe el Salmo 72.18 y usa la misma palabra. Escuchen: bendito Jehová Dios, bendito, bienaventurado el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Dios en sí mismo es bendito. En sí mismo Él es bienaventurado. Él está lleno de bendición que da a sus hijos. Pero Él es en sí mismo bienaventurado. En el Nuevo Testamento, Pablo dice en 1 Timoteo 1.11, dice, según el glorioso evangelio, y dice a continuación, del Dios bendito. La palabra bendito aquí sí es Macarios. El evangelio del Dios Macarios, del Dios bendito, del Dios que está lleno de dicha, de bendición. Y si Dios es bendito, si Dios es bienaventurado, por lo tanto Jesucristo, que es Dios, es bienaventurado. Miren cómo se refiere Pablo a nuestro Señor Jesucristo en ese mismo carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15. Escuchen: la cual a su tiempo mostrará, y menciona a Jesucristo. Escuchen cómo: el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Ya vieron cómo se refiere aquí la palabra a Jesucristo? Jesucristo es el Macarios, el bienaventurado, el soberano Rey de reyes y Señor de señores. Esto, mis hermanos, pongan mucha atención, nos hace ver que ser bienaventurado es más que un sentimiento ahí que yo tengo y que diga, ay, me siento bienaventurado, y mañana si me va mal, ay, hoy no me siento tan bienaventurado, hoy me siento más bienaventurado. No, cualquiera que ha nacido de nuevo, Jesucristo mora en su vida, el bienaventurado mora en ti. Por lo tanto, mis hermanos, tú eres bienaventurada, tú eres bienaventurado si has nacido de nuevo, y por lo tanto el bienaventurado mora en ti y mora en mí. Es decir, ser bienaventurado es un estado
estado espiritual que ahora tiene el creyente. No tiene que ver con circunstancias, ni materiales, ni de la vida. Es más, podemos decir, estamos en una pandemia, en un tiempo sin precedentes que está viviendo la humanidad entera, pero el creyente puede decir, soy bienaventurado, porque el bienaventurado mora dentro de mí. Porque Jesucristo, el bienaventurado, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, mora dentro de mí. El cristiano, pues, el cristiano de verdad, siempre es bienaventurado. Ahora, si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta en esta enseñanza de las bienaventuranzas que los bienaventurados tienen características que los identifican. Hoy vamos a comenzar con la primera característica de los bienaventurados. Pero ya somos bienaventurados por la simple y profunda razón de que el bienaventurado nos ha rescatado, de que el bienaventurado mora dentro de nosotros, que hemos sido hechos nuevas criaturas, que hemos pasado de muerte a vida. Ahora somos bienaventurados y Dios ha comenzado una buena obra en ti y en mí, que nos está transformando interiormente, pero ya somos bienaventurados. Él es bienaventurado y Él mora dentro de nosotros. Es más, dice la Biblia, 2 de Pedro 1:4, que somos participantes de la naturaleza divina. Y parte de la naturaleza divina es que Dios es bienaventurado. Miren cómo dice. Está hablando Pedro, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, qué clara es la palabra de Dios. Tú has nacido de nuevo, eres participante de la naturaleza divina. Y Él es bienaventurado, por lo tanto tú y yo somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Esa es la realidad de todo creyente. Entonces, Mateo 5:3, si tú has nacido de nuevo, si tú realmente un día te arrepentiste de tus pecados y creíste en Jesucristo como Señor y Salvador, ya eres bienaventurado, ya eres bienaventurada. Y esta mañana puedes decir claramente, gracias Señor, porque tú eres el bienaventurado y hoy puedo ser bienaventurado. Ahora, el versículo 3 de Mateo 5, la primer bienaventuranza, nos da una característica de los bienaventurados. Leámosla bien. Dice, bienaventurados, supremamente dichosos, los pobres en espíritus. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu es una característica de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Antes de explicarles la palabra completa, pobre en espíritu, para que entendamos y cada uno reflexione en su vida, porque a lo mejor hoy te vas a dar cuenta por primera vez que eres pobre en espíritu. Pero la palabra pobre es por sí misma, porque dice aquí, bienaventurados los pobres en espíritu. No nada más se quedó en pobres. Es decir, lo que nos está diciendo habla de un tema espiritual, los pobres en espíritu. Pero la palabra pobre por sí sola, tojos del griego, significa mendigo. Sin acento, ¿verdad? Mendigo, pordiosero. Es decir, mendigo pordiosero es una persona que no tiene absolutamente nada que ofrecer, que no tiene nada. Hay gente que tiene un poquito. No, pordiosero por sí solo, la palabra mendigo, pordiosero, significa que no tiene absolutamente nada, ni tantito, ni un poquito, es más o menos pobre. La palabra tojó significa que no tiene absolutamente, pero de verdad, absolutamente nada, razón por la cual esa persona estira la mano
y pide ayuda. Conocemos en nuestro país, ¿verdad?, en México, gente así, que no tiene absolutamente nada y se dedica a estirar la mano. No es el tema hoy, ni vamos a hablar de gente que está bien sana y que nomás estira la mano y vive profesionalmente de pedir y está bien sanote y dame. Yo hablo, o la Biblia cuando dice tojos, es una persona que por la circunstancia que sea no tiene un peso, no tiene un quinto, no tiene absolutamente nada y lo único que le queda es ayúdame, porque no tiene nada. En México hay mucha gente que es pordiosera, que son mendigos y se dedican a mendigar. Una vez, me estaba recordando el otro día con mi hija que de pequeñita, hoy ya va a cumplir 18 años, ya es casi universitaria, pero de pequeñita alguna vez me preguntó cuando vimos a una persona pordiosera, con ropa, andrajoso, estirando la mano, y me preguntaba, ¿y por qué piden? ¿No? En su pequeñez no entendía por qué la gente pide, pero la realidad es que mucha gente pide porque no tiene absolutamente nada. Es tan extrema su necesidad, su pobreza, que no les queda más que estirar la mano. Fíjense, veía el otro día un reportaje de una familia en España. Esto seguramente sucede en México y en toda Latinoamérica. La pobreza que va a traer esta pandemia va a ser todavía más crítica. Pero estaba viendo este reportaje de una familia. Fíjense, era una familia en España que antes de la pandemia tenía una situación económica muy acomodada. Es decir, tenían su negocio, su departamento, etcétera, etcétera. Cuando vino la pandemia, vinieron a menos, hasta quedarse no sin nada, menos que nada, porque además de quedarse sin nada, se quedaron endeudados. Y entrevistaban a la familia porque la familia llegó a la ayuda social. En España, a diferencia de otros países como aquí, pero allá en España hay un departamento del gobierno que da ayuda social al que verdaderamente está necesitado. No, en muchos gobiernos como el nuestro eso no sucede, pero allá sucede así. Pero le preguntaba a la persona, al papá, porque él contaba, pues yo tuve un negocio y éramos prósperos humanamente, y le preguntaban, ¿y no le da vergüenza venir a pedir? O sea, una pena grande. Y decía al principio sí, pero cuando te das cuenta que no tienes nada, no hay trabajo, quieres trabajar y no hay, llega el momento que no te queda más que estirar la mano y pedir ayuda. Eso es, mis hermanos, un pordiosero. Alguien que ya no tiene ningún recurso, no le queda de otra más que estirar la mano y pedir ayuda. Eso es un mendigo, eso es un pordiosero y que con humildad viene y estira la mano. Yo sí conozco gente que verdaderamente está en esa situación y con humildad ni quieren levantar la cabeza, por favor ayúdame. Insisto, no estoy hablando de gente muy sana y que piden y viven de pedir, eso es otra historia. Pero queda claro, regresando a Mateo 5:3, lo que significa pobres por sí solo, tojos, que no tienes nada, pero nada absolutamente. Ahora, ¿quién es un pobre en espíritu? Porque aquí ya la palabra no nos habla de lo material, nos habla de lo espiritual. Un pobre en espíritu es el que se ha acercado a Dios reconociendo, Señor, aquí estoy, no tengo absolutamente nada que ofrecer, estoy perdido, sin esperanza, sin rumbo, te necesito. Así llegó cada discípulo a los pies de Cristo. Así llega todo el que hoy es cristiano. Llegas delante de Dios, aquí estoy, Señor, no tengo nada que ofrecerte, te necesito, y le mendigamos a Dios con una actitud humilde, Señor, no tengo nada. Es decir, el pobre en espíritu es el que reconoce su pobreza espiritual.
Señor, no tengo nada, no puedo hacer nada por mí mismo. Es más, reconocemos lo que Cristo dijo en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Y es que nada podemos hacer para salvarnos. La gente no puede hacer nada para salvarse, para no condenarse en el infierno. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pobre en espíritu es el que ha reconocido su pobreza y que no podemos hacer nada, y venimos delante de Dios con la cabeza agachada. Padre, perdóname. Y no le traemos nada más que nuestro arrepentimiento y nuestra fe en Jesús, pero venimos con una pobreza espiritual. Un pobre en espíritu es un verdadero cristiano, que realmente así venimos a Jesucristo. Eso sucede en toda persona, que cuando se le predica el evangelio se dan cuenta: estoy amolado, no tengo nada que hacer, cómo ser salvo, y vienes y te arrepientes y le pides perdón y no llegas a, es que Dios me necesita. Es que Dios necesitaba a alguien con una habilidad para hablar. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés fue honesto, le dijo: yo no sé hablar, soy tartamudo. Pero es que no es lo que tú tienes y lo que yo tengo, porque no tenemos absolutamente nada, no tenemos nada que ofrecer. Somos mendigos espirituales, pobres espirituales, que recurrimos al que lo tiene todo, y sobre todo un amor, una gracia y misericordia, que envió al que lo tiene todo, a Jesucristo, para dar su vida por ti y por mí, y para que ahora sí, a partir de que venimos a Jesucristo, nuestra vida tenga un destino, un propósito, y realmente ahora seamos hijos de Dios, que podemos servirle y darle la gloria. Eso es un pobre en espíritu. Es el que reconoce su necesidad de Dios. No hay nada que le pudiéramos ofrecer. No hay nada absolutamente. Lo vamos a ampliar más en 8 días. Pero miren cómo cuando Pablo se da cuenta de su condición de pecado, dice Romanos 7:24. Miren lo que Pablo dijo de él mismo. Romanos 7:24. Soy un campeón. ¿Así dice? ¿Cómo dijo Pablo? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo dijo Pablo? ¿Cómo se dijo a sí mismo? Miserable. Él reconocía su pobreza espiritual a causa de la condición de pecado. Y dijo: soy un miserable. Hoy muchos le dirían: ¿qué pasó, Pablo, con esa autoestima? ¿Cómo que miserable? Tú eres un campeón, ¿no? Tú eres lo máximo, tú mereces mucho, tú eres un grande. Pablo, oigan, Pablo era un predicador de la palabra de Dios, servía al Señor, pero viendo su condición de pecado dijo: miserable de mí. Esto se contrapone a la filosofía del mundo, que te llama a elevar tu autoestima. En el mundo te dicen: eleva tu autoestima. El verdadero creyente viene: Señor, yo no tengo nada, no soy nada sin ti, aquí está mi vida, haz de mí lo que tú quieras. ¿Cuál autoestima? Miren, la mayoría de las empresas, por no decir todo, de las empresas multinivel, y muchas iglesias que parecen empresas multinivel porque son piramidales, utilizan la famosa autoestima, algo que técnicamente se llama programación neurolingüística. Olvídense de la palabra extraña, pero les enseñan cosas como: mira, al levantarte en la mañana, esto me lo contó alguien que trabajaba en una empresa multinivel, y yo le explicaba, porque yo estudié las empresas multinivel, es el mismo esquema, la que me digas, ponen a trabajar a la gente para que unos pocos ganen, con productos milagro que realmente no hacen lo que dicen hacer. Pero le dicen a la gente: tú te levantas temprano, te miras al espejo y dices: soy un campeón, y hoy voy a salir, y hoy voy a conquistar al mundo, y hoy voy a ser exitoso. Y entonces los programan neurolingüísticamente para que declaren y decreten que son unos campeones. Y por eso hace años hablábamos de ese pseudopastor cantante que le enseñaba a su iglesia: descubre al campeón que hay en ti.
Estaba yo a punto de llamarle a esta predicación, ¿saben cómo? Descubre al pordiosero que hay en ti. Eso ha hecho el verdadero cristiano hoy. Hemos descubierto al mendigo que hay dentro de nosotros. Por eso venimos a Jesucristo. No descubrimos un campeón. No descubrimos un hombre, una mujer exitosa. Descubrimos nuestra miseria espiritual y venimos delante del que lo tiene todo. Estiramos la mano y le dijimos: ten misericordia de mí. Y en su gracia te alcanzó y me alcanzó. Así llega el pobre en espíritu delante de Dios. Como dicen por ahí, con una mano por delante y otra por detrás, sin nada que ofrecerle. Y es ahí cuando dice Mateo 5:3, bienaventurado, supremamente dichoso, los pobres en espíritu, los que reconocen delante de Él su pobreza espiritual. Que llegamos y le dijimos: Señor, soy un mendigo espiritual. Me gusta la traducción de la palabra de Dios para todos, que dice así, escuchen: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Muchas veces le predicas el evangelio a la gente: no, yo no necesito, yo estoy bien. No, el bienaventurado es el que reconoce: Señor, estoy necesitado, soy un pordiosero andrajoso que necesita de ti. Y no solo lo necesitamos el día de nuestra salvación, cada día venimos delante de Él en la mañana: Señor, te necesito este día, necesito tu dirección, necesito tu amor, necesito tu palabra, te necesito para que este día mi vida te honre y te glorifique. Pero Él nos salvó. ¿Saben por qué nos salvó? Por su gran misericordia. Dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, Él sí es rico espiritualmente, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Fíjense, estábamos muertos en pecados, es decir, éramos unos mendigos espirituales, unos pordioseros, sin esperanza. Y dice: aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia, somos salvos. Por eso hoy somos bienaventurados. Amén. Hoy somos bienaventurados porque su misericordia, su gran amor con el que nos amó, nos ha dado vida eterna, perdón de pecados, todo por pura gracia. No era algo en ti, no era algo en mí, no había nada que ofrecer. Éramos mendigos, éramos unos pordioseros. Quiero enfatizarlo, quiero que nos quede claro, porque a veces dentro de nuestra vida cristiana empezamos a pensar: es que Dios me usa porque he estudiado, es que Dios me usa porque fui no, es pura gracia, es puro amor. Nosotros éramos unos mendigos, unos verdaderos pordioseros. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tienes esta mañana que no hayas recibido? Tanto espiritualmente, que es lo más importante, como aún materialmente. Nada de lo que tenemos lo hemos ganado por nuestras propias fuerzas. Todo lo hemos recibido por su amor, misericordia, su gracia. Es que yo trabajé, es que yo estudié. ¿Y quién te dio la vida? Si hoy respiramos es porque el autor de la vida te está dando vida. ¿Quién te dio la inteligencia? Por eso es Pablo muy claro: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y así llegamos a Cristo, miserables espirituales. Señor, te necesito, no tengo nada que darte, tan solo mi corazón arrepentido. Un verdadero pobre en espíritu sabe que cada día le necesita. Por eso venimos a la palabra. Señor, necesito, así como necesitamos comer hoy necesitamos Mateo 4:4, cuando dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca que sale de la boca de Dios. Todos los días venimos a la palabra porque le necesitamos, le seguimos necesitando. No somos autosuficientes.
Hoy se enseña, tú tienes que ser autosuficiente, tú tienes que ser independiente. El verdadero cristiano depende todos los días de la gracia y de la misericordia de Dios. Nada tenemos por nuestra propia capacidad. Cuando uno ve la vida de Pablo, un predicador, después de Jesucristo, yo creo que uno de los más grandes predicadores, por llamarlo de alguna manera, grande. Pero cuando Pablo examinaba lo que él había hecho en el servicio a Dios, dice 2 Corintios 3:4, escuchen lo que dice un verdadero apóstol, el último por cierto, ya no hay apóstoles, y dice 2 Corintios 3:4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y vean el 5, no porque seamos competentes por nosotros mismos. Pablo no dijo, yo soy un campeón, no porque seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Déjenme, se los leo en la versión Dios habla hoy. Miren qué claridad. Pablo dice, confiados en Dios, por medio de Cristo, estamos seguros de esto. No es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios. ¿Cuántos realmente pueden decir eso con verdadera humildad? Todo lo que puedo hacer viene de Dios. Todo lo que tienes, eres y haces. Y si en algo has sido exitoso o Dios te ha usado en su obra, lo que sea, debemos reconocer que todo lo que podemos hacer viene de Dios. Nosotros éramos unos mendigos espirituales y hoy por su gracia nos ha dado un propósito, destino. Hoy nuestra vida sí tiene un sentido, tiene un valor, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y hoy sí verdaderamente hay un verdadero propósito de vida en nosotros. Por eso Pablo en 1 Corintios 15:10 conocen también muy bien cuando dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que estos, refiriéndose a unos falsos profetas que habían minado su apostolado y que habían engañado a los corintios. Y Pablo les dice, yo he trabajado más que ellos, pero les recuerda, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí vemos un verdadero creyente que reconoce su dependencia de Dios. Jamás creamos que podemos solos. Jamás creamos que logramos algo por nuestra propia competencia. Es pura gracia de Dios, porque Cristo dijo, insisto, Juan 15:5, separados de mí, nada podemos hacer. Si éramos unos miserables mendigos espirituales, no teníamos nada que ofrecer. ¿Qué podíamos hacer sin Cristo? Nada. Por eso cuando de pronto ves a gente que aún dentro de la iglesia y predicadores que empiezan, es que yo logré, es que mi iglesia, es que mis estudios, es que yo me esforcé, no han entendido que todo lo que podemos hacer es pura gracia de Dios. Y ahora sí, una vez que llegamos como pobres en espíritu delante de Dios, estiramos la mano, Padre, te necesito tu perdón, tu gracia, tu amor. Entonces sí dice Pablo en 2 Corintios 6:10. Ahora somos como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Al llevar el evangelio estamos enriqueciendo a muchos que igual van a venir con su pobreza espiritual, pero van a ser enriquecidos por la gracia de salvación. Y termina diciendo Pablo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hoy lo poseemos todo: perdón de pecados, vida eterna, la esperanza clara y cierta de que un día reinaremos con Él en la eternidad por los siglos de los siglos, con toda la claridad de que dice 1 Pedro 1:4 que tenemos una herencia reservada, guardada en los cielos, que es incorruptible, inmarcesible e incontaminada, dice la palabra de Dios. Por eso podemos decir, como dice 2 Corintios 6:10, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Mis hermanos, no teníamos nada que ofrecer.
Éramos unos mendigos espirituales, pero hoy somos bienaventurados por su gracia, por su amor. Es lo que dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu. Escuchen, lo vamos a ver en 8 días, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo lo voy a dejar aquí por hoy, pero vamos a terminar en 8 días. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y juntos reflexionemos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. ¿Has reconocido verdaderamente delante de Dios que eres un mendigo espiritual? Honestamente delante de Dios has venido, Señor, aquí estoy, no tengo nada que ofrecerte. ¿Realmente así has venido a Cristo? Si es así, dice la palabra de Dios, eres bienaventurado, eres bienaventurada. Pero si esta mañana te estás dando cuenta por primera vez que eres un mendigo espiritual, estira tu mano y ven a la gracia de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Hoy por primera vez serás bienaventurado. Hoy estás escuchando el mensaje del Evangelio. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero hay un regalo, una dádiva que es la vida eterna en Cristo Jesús. Si tú hoy reconoces tu pobreza espiritual y estiras arrepentido tu mano, ten la seguridad que la gracia de Dios te alcanzará para salvación. Pero si hoy te vas y terminas esta reunión y dices, no, yo no tengo necesidad, un día te vas a encontrar con tu Creador y te va a recordar este día. Te va a recordar este día donde el Evangelio te fue predicado. Quizás esta mañana sea la última vez que tienes la oportunidad de arrepentirte, estirar la mano y recibir la gracia de salvación. El día del juicio no va a haber más gracia. Por más que la gente ahí le pida, ten misericordia, la misericordia se acabó en el día del juicio. Hoy tenemos un Dios que, movido a misericordia, te dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ponte a cuentas con Dios. Pero si esta mañana tú eres uno que ya una vez reconociste tu pobreza espiritual, ya una vez, quizás hace meses, hace años, veniste delante de Dios, estiraste tu mano y le dijiste, no tengo nada que hacer para mi salvación, no tengo nada, y te arrepentiste y creíste en Jesucristo, la Biblia dice que eres bienaventurado y bienaventurada. Pero no perdamos esa perspectiva. Todos los días le necesitamos. Todos los días necesitamos su gracia, no solo en tiempos de pandemia, de prueba y de aflicción. Todos los días necesitamos de su gracia para vivir agradecidos, para servirle, para glorificarle, para honrarle, para crecer, para ser transformados interiormente. Dale gracias a Dios, porque cuando no tenías nada, Él, movido a misericordia, te alcanzó para salvación. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos rescataste de una vana manera de vivir. Yo te pido por todos aquellos que hoy están en su mente batallando y no quieren reconocer su necesidad espiritual. Oro que tu Santo Espíritu les convenza de su pecado para que arrepentidos vengan delante de ti. Te damos gracias porque hoy somos bienaventurados los pobres en espíritu. Hoy nuestra vida tiene un destino eterno, tenemos un propósito, somos hijos del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Y todo gracias a la maravillosa obra de Jesucristo, que dio su vida en esa cruz por nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.